Bienvenidos a los podcasts de Mi Bebé y Yo. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Carmen Moreno, educadora perinatal y fundadora de la plataforma Parto Positivo, con más de 3.500 familias inscritas y 900 profesionales certificados en su formación. Es autora también de los libros Himnoparto, Posparto en Positivo y Maternar en Plural. Carmen compagina la divulgación desde sus redes sociales, Parto Positivo y Posparto Positivo, con el acompañamiento a familias durante el embarazo, el parto y el posparto a través de cursos, talleres y libros. Con ella hablamos hoy en este podcast. También nos acompaña Sonia Sanz del equipo de Mi Bebé y Yo. ¿Empezamos? Bienvenidas y bienvenidos a los podcasts de Mi Bebé y Yo. Un programa presentado por Edurne Romo, Sonia Sanz y Guillem Riera. ¡Empezamos! Hola Carmen, ¿qué tal? Hola. Encantada de que estés con nosotras. Para contextualizar un poco todo el tema del cual vamos a hablar, ¿nos podías explicar qué es para ti un parto y un posparto positivo? Pues para mí un parto positivo es aquel en el que realmente la mujer se siente dueña de su proceso, que tiene libertad de decisión, acceso a la información, que se siente dueña de su parto, respetada. Es realmente cuando vive el proceso alineada con sus valores, independientemente de cómo transcurra y de la realidad o cómo sea su experiencia. Realmente no tiene por qué ser el parto soñado, pero sí que tiene que ser una experiencia que sea la mujer la que sea el centro. No importa si es natural, con epidural, en agua, ¿no? Esta parte es secundaria y es lo que vemos cuando hablamos con mujeres y lo que nos dice también la evidencia, ¿no? Que lo más central para una experiencia positiva no es tanto el tipo de parto, sino que la mujer se sienta dueña de su parto y se sienta respetada. O sea, no es tanto el cómo, sino cómo la mujer se siente durante ese proceso. Y realmente cuando la mujer toma decisiones desde el conocimiento y no desde el miedo, cuando lo vive desde ese lugar, ahí es cuando hay una experiencia que es positiva, lo más positiva posible. Y al final lo central no es tanto el cómo, que muchas veces pues nos encerramos mucho en el cómo, ¿no? Y en poner etiquetas, sino realmente el cómo se siente. Y en cuanto al posparto, en este caso siento que un posparto positivo es aquel en el que la mujer se siente apoyada, sostenida, cuidada, porque muchas veces pues se pone mucho foco en el parto y creo que esto también viene mucho de la cultura de miedo al parto, que le pone la etiqueta o todo el peso como si fuese el momento más decisivo, más, ¿no? Pero no es el fin, es un comienzo y ahí viene el posparto y muchas veces la mujer pues no es el centro y debería continuar siéndolo porque realmente la madre cubre todas las necesidades del bebé. Por lo tanto, siento que un posparto positivo es aquel en el que la mujer lo puede vivir como ella desea, con conexión, con calma, con esa intimidad y con ese apoyo del entorno y cuidado del entorno para poder permitirse esa pausa en el camino, ¿no? Que es el posparto y esos ritmos que requiere. Y sobre cómo tener un parto y un posparto positivo con la práctica del himnoparto es de lo que vamos a hablar en este podcast, porque el himnoparto está ganando muchísima popularidad en los últimos años, sobre todo gracias a la visibilidad que le han dado algunas famosas como Jessica Alba, Kate Middleton, Meghan Markle o en nuestro país en concreto Cristina Pedroche, que se ha preparado para el parto de su hija Laia con esta técnica, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco cuáles son los orígenes del himnoparto y qué es realmente el himnoparto? Pues el himnoparto, voy a empezar por qué es y luego vamos a los orígenes. Es realmente una preparación al parto que facilita una transformación en la mujer para tener la mejor experiencia posible. Y se basa principalmente en 3 pilares. El primero es la información, el segundo son tener herramientas prácticas y el tercero el trabajo de creencias. En primer lugar está la información, porque la información es poder, información veraz basada en evidencia, información desde cómo funciona nuestro cuerpo, porque esto lamentablemente el parto forma parte de nuestra vida sexual y reproductiva y llegamos al embarazo con una carencia de educación sexual y educación de nuestros procesos muy grande. Entonces, en primer lugar, esa información sobre cómo funciona nuestro cuerpo, cómo es ese proceso fisiológico y desde esa comprensión se pueden desbancar muchos mitos, ¿no? Se puede cambiar la mirada al cuerpo también, desde una mirada a sentirnos defectuosas o como bombas de relojería un poco, a realmente admiración, ¿no? A todo ese proceso. Conocer el proceso
pero también conocer los derechos de la mujer para que la mujer pueda ejercerlos, entre ellos el derecho a la autonomía, el derecho a decidir. De ahí también conocer qué es importante del entorno, qué entornos favorecen para poder tomar las mejores decisiones. Entonces hay esta parte informativa que, a pesar de que parimos desde el sentir con el cuerpo, no desde el pensar, no desde lo racional, por los sistemas en los que damos a luz, sí que es muy importante tener esa información. Y la información al final es el mejor arma contra el miedo, contra los mitos, las creencias que limitan. Y después de esta parte informativa no nos quedamos en lo informativo, sino también pasamos a lo práctico. Y yo me gusta llamarle como que creamos una caja de herramientas imaginaria, una batería de recursos en los que la mujer va a tener muchísimas herramientas, tanto de psicoeducación como herramientas que son realmente recursos para hacer de tu experiencia la mejor experiencia posible. Aquí entraría respiración, visualizaciones, mantras, masaje en pareja, porque luego hablaremos de esto, pero también tiene un rol muy central la pareja o la persona que acompaña a la madre, sea la pareja o no. Y después estaría el tercer pilar, que es por el que adopta este nombre extraño de hipnoparto, que es el trabajo de creencias. Y aquí en el trabajo de creencias utilizamos la hipnosis. La hipnosis de la mirada de parto positivo, porque luego hay como muchas escuelas, lo que hacemos aquí es realmente una fusión entre terapia cognitiva conductual e hipnosis. Para quien desconozca la base un poco de la terapia cognitiva conductual, es una corriente de psicología en la que vemos la persona y su contexto y cómo los pensamientos, las emociones y el comportamiento interactúan entre sí. Y teniendo en cuenta un poco esta interacción, en esta parte de hipnosis vamos a identificar qué creencias tiene la mujer, cuáles son pues conductivas del proceso, cuáles son favorables, cuáles la mujer realmente quiere reforzar o continuar llevando en su mochila y cuáles decide soltar y dejar ir. Y a partir de aquí trabajamos con diferentes recursos, entre ellos la hipnosis. Y la hipnosis, el cómo lo trabajamos, realmente la hipnosis tiene muchos mitos, pero es una relajación profunda, como la trabajamos, en la que utilizamos el poder de la imaginación para poder ensayar de alguna manera, por simplificarlo mucho, la respuesta deseada. Esas creencias que sí que hacen bien, que sí que empoderan, que sí que ponen a la mujer en el centro, que sí que la ayudan en su proceso a vivir ese embarazo con calma, con conexión. Entonces, así utilizamos esta parte y de allá que se llame hipnoparto, que es esta palabra tan extraña que muchas veces pues genera algo de rechazo inicialmente, pero que realmente no es nada raro, es una preparación que está basada en evidencia científica, en lógica además, y que es muy integral y se compone de estos tres pilares que realmente facilitan que la mujer tenga esa experiencia positiva, es el deseo, pero por supuesto que nadie tenemos la varita mágica y hay muchos factores, o la mejor experiencia posible dentro de su contexto. Y me preguntabais también sobre los orígenes. Sí, pues aquí los orígenes se remontan, bueno, incluso a la Unión Soviética en los años 50 se utilizaba la hipnosis para ahorrar analgesia, no tenían en cuenta la experiencia de la mujer, pero de rebote también mejoraba la experiencia de la mujer. Y aquí pues estas prácticas se observaron pues, por diferentes científicos, médicos, obstetras, y de ahí surgieron diferentes escuelas, como pueden ser el método Lamaze, por ejemplo, que al inicio hablaba de hipnosis, pero después con el rechazo de la palabra empezó a llamarle relajación profunda, pero al final es muy similar. Después también muchos más, por mencionar algunos, Robert Bradley, bueno, se crearon diferentes escuelas y al final el término hypnobirthing, que es el término en inglés, hipnoparto, se acuñó en 1987 en Estados Unidos y poco a poco fueron surgiendo como muchas escuelas de hipnoparto distintas y realmente el origen pues viene un poquito de ahí, pero también viene de Reino Unido, sobre todo de un obstetra que investigó por qué el parto duele, ¿no? Al principio también muchas escuelas se centran mucho en el dolor, no es el caso, nosotras desde Parto Positivo tenemos un enfoque pues más amplio, ¿no? Puede no haber dolor, pero no tiene por qué haber sufrimiento y nos enfocamos más en esta parte, ¿no? Porque al final el dolor forma parte de la experiencia de la inmensa mayoría de mujeres. Y aquí hay una parte que es la base, que la ideó Grant Lady Great, que es un obstetra británico, que observó un parto sin ningún tipo de dolor, en el que ofreció analgesia a la mujer y la mujer dijo, no la quiero, me tendría que haber dolido esto. Y bueno, le descolocó muchísimo el ver cómo las mujeres que daban a luz en el hospital pues sentía mucho dolor y esta mujer que había dado a luz en casa en un lugar que no, pues eso, que no tenía mucho acceso a pues, hospitales y que era una mujer pues que había acompañado fuera de su trabajo diario, digamos,
y esto pues dio un giro a su carrera profesional y se la dedicó a investigar por qué el parto dolía para algunas mujeres y para otras no. Sí, y llegó a la conclusión de que había un ciclo bucle que él le llamó miedo, tensión, dolor. Yo me gusta más llamarle, cuando lo explico en los cursos, miedo, tensión, sufrimiento, porque de nuevo el dolor forma parte de la experiencia de muchas mujeres. Pero aquí lo que ideó él fue, cuanto más miedo tiene una mujer, mayor tensión, porque el miedo hace que, pues entre muchas otras reacciones del cuerpo, la segregación de adrenalina hace que el riego sanguíneo se concentre en las extremidades, pues tenemos que luchar o huir. El útero se queda con menor riego sanguíneo, entonces se crea esa tensión en todo el cuerpo para responder a esa posible amenaza. Y a la vez esa tensión hace que haya mayor sufrimiento, mayor miedo, mayor tensión, mayor sufrimiento. Todo se retroalimenta, así, pues, sí. Exacto, entran en este ciclo bucle. Y esta es un poco la base del hipnoparto, porque al final con hipnoparto lo que queremos es, en primer lugar, que la mujer nunca entre en ese ciclo bucle, porque hayamos trabajado en creencias limitantes, en miedos de cara al dolor. Puede o no haber dolor, pero no tiene por qué haber sufrimiento. La mujer tiene recursos, confía en su capacidad, sabe qué recursos tiene, tanto recursos propios como recursos externos, incluido lo farmacológico, porque al final todo está al servicio de la mujer y de lo que quiera decidir cada mujer. Y en base a esto, pues lo que queremos es que nunca se entre en ese ciclo o bucle, o que si la mujer entra con esa caja de herramientas que os hablaba en el pilar 2, digamos, de hipnoparto, pueda salir de ello, porque no pasa nada si estoy en ese ciclo o bucle durante unos minutos, o no pasa absolutamente nada, puedo volver, y cuando tenemos un pico de adrenalina, una vez desaparece el posible peligro o amenaza, podemos volver a la calma. Entonces lo que queremos es que la mujer tenga recursos, que se sienta con recursos, se sienta capaz. Realmente a mí me gusta utilizar la palabra capaz. Y el proceso de hipnoparto, aunque es una preparación al parto, yo lo veo como una transformación y una toma de conciencia también, que pone a la mujer en el centro. Carmen, ¿es útil el hipnoparto para todos los tipos de parto o se centra en el parto natural? Para todos los tipos de parto. Para todos los tipos de parto, incluso te diría que más cuando surge alguna situación inesperada, porque cuando todo fluye, por supuesto que nos va a beneficiar, ¿no? Y vamos a tener quizá pues algún recurso o alguna afirmación que hemos trabajado y que te da esa fuerza en el momento, que siempre sucede en el parto, ¿no? De sentir que no puedes más, incluso muchas mujeres verbalizan, me muero, no puedo, ¿no? Y forma parte del proceso. Por supuesto que va a ayudar cuando todo fluye, pero sobre todo cuando hay algo que se sale de lo esperado, cuando hay que aceptar un cambio de planes, porque ponemos mucho foco en acompañar al bebé, en realmente darle el nacimiento que necesita y aceptar la experiencia de la mujer. Por un lado, ponemos el foco en aquello que la mujer quiere, qué quiere para su parto. Porque muchas veces cuando una mujer no se permite pensar en qué quiere, es porque hay muchos miedos ahí. Si puedo, intentaré, ¿no? Nos encontramos mucho con decirlo con la boca pequeñita, ¿no? No quiero decirlo muy alto. No, pues trabajamos en eso que impide poner el foco en lo que queremos, pero sin aferrarnos. Y en ese sin aferrarnos, pues ahí caben todos los matices, todas las opciones, porque al final el parto siempre va a ser distinto a como creemos que va a ser. Siempre va a ser una experiencia distinta. Incluso en caso de cesárea, entiendo. Sí, totalmente. En caso de cesárea, no te imaginas la de mujeres que nos escriben con experiencias que han sido positivas porque han tenido recursos para vivirlo de una manera más consciente, teniendo las conversaciones que tengan que tener para realmente darle cabida a aquello que es importante para ellas dentro de un entorno de cesárea, de poder pues pedir al personal que les acompañe, incluso parte del curso, ¿no? También es qué preguntas hacer. En el hospital que has decidido dar a luz, ¿cómo es el protocolo en caso de cesárea? Porque todavía hay sitios que atan las manos en cruz y ciertas prácticas, ¿no? Pues al menos que la mujer sepa cómo es ese protocolo en ese lugar y que también pueda tener esas conversaciones, ¿no? De qué es importante para ella. Y además también incluso cuando no se dan, cuando lamentablemente hay situaciones pues que a lo mejor me voy quizá pues a un caso un poco extremo, ¿no? Porque, por ejemplo, pues una separación de madre y bebé, incluso en el curso de hipnoparto tenemos una visualización preciosa en la que es un cordón dorado que se practica durante el embarazo para conectar con el bebé, y la afirmación, ¿no? que se refuerza es:
yo y mi bebé estamos unidas para siempre, más allá de lo físico. Ay, incluso en casos de... Sí, en casos de separación, la madre es capaz de vivir ese momento de la mejor manera posible. No quiere decir que no vaya después, por supuesto, a permitirse el duelo de no haber tenido su parto soñado, por supuesto, ¿no? Le damos cabida a todo, que esto a veces también, incluso yo misma, cuando tienes que comunicar en un reel cortito, en una story, que no hay matices, que es todo como muy, queda como muy desdibujado, ¿no? Porque quizá hablamos de eliminar miedos y es como, no eliminamos miedo, ¿no? El miedo tiene una función crucial de protegerte a ti, a tu bebé, y realmente siempre escuchamos los miedos, siempre les damos un espacio. Lo que hacemos es, vale, una vez le damos ese espacio, ¿qué quiere la mujer? Quiero dejar ir esto. Es algo adaptativo, es algo que me ayuda, es algo que me está aportando algo que quiero mantener o quiero soltar. Y si la mujer decide soltar, ahí tenemos recursos para poder hacer esa transformación. Y Carmen, ¿cuándo recomiendas empezar con el hipnoparto? Pues te diría que depende de cada mujer. Cuando yo me formé en su día, pues era, bueno, pues en el tercer trimestre, a partir de la semana 20, había como muchas semanas de esta semana, todo como muy cuadriculado. Y realmente a mí la experiencia lo que me ha enseñado es que cada mujer tiene sus tiempos y siempre marca la diferencia y siempre está bien. Es decir, si una mujer viene a finales del primer trimestre y quiere ya hacer el curso, ya está pensando en prepararse para el parto, todo lo que aprende le va a servir durante el embarazo también, a tomar decisiones, a cultivar la calma, la conexión, todo esto le va a servir. Por lo tanto, siento que cada mujer cuando se le despierta esa necesidad de buscar más información es cuando es el mejor momento. Y muchas veces, de hecho, me encuentro pues con mujeres que lo hacen a finales del primer trimestre y quizás que llevan un largo proceso de fertilidad y sienten que quieren reforzar esa seguridad y confianza en su cuerpo, en su bebé, ¿no? Porque llevan un proceso o otras circunstancias que hacen que quieran hacerlo, pues quizá lo que se consideraría pronto, quizá para lo normal o lo más habitual, no quiero decir normal. Lo más habitual es que lo hagan en el tercer trimestre, porque es cuando se empieza a despertar esa mirada hacia el parto. Quizá el primer trimestre, ahora generalizo muchísimo, pero es más, estará todo bien, ¿no? Toda esta parte del segundo se vive igual con más, mientras todas las pruebas de seguimiento hayan salido según lo esperado, pues quizá se vive con una mayor relajación. Y el tercero, quizá la mujer ya empieza más a mirar al parto, el tercer trimestre. Pero esto es súper genérico y al final es cuando cada mujer lo sienta. ¿Existe algún tipo de contraindicación para el hipnoparto? No, ninguna. De hecho, se asocia con partos más cortos, menos dolorosos, mejores experiencias maternas, sin ningún tipo de efecto secundario. Y Carmen, ¿cuánto dura una sesión de hipnoparto? ¿O cuántas veces a la semana se recomienda practicarlo? Y perdona, ¿y cómo sería, Carmen, una clase? Explícanos un poquito, en qué consistiría una clase. Sí. Pues en cuanto a la duración, es un programa educativo. Dentro de Parto Positivo lo que hacemos es que lo hacemos en 3 sesiones. Si es online, 2 horas y media cada sesión, y si es presencial, 3 horas y media, porque en lo presencial suele haber más interacción y algunos ejercicios pues los hacemos en el momento, mientras que online, por el tema de pantallas, cómo mantenemos la atención también cuando estamos delante de una pantalla o en algo más vivencial, pues hay algunos ejercicios que se quedan como un poco de deberes para las familias para hacerlos. Entonces son 3 sesiones y es un programa educativo. Nosotras también hacemos luego sesiones sueltas más, pues como te diría, más personalizadas. Pero en general lo principal sería que la mujer, la familia, mujer y acompañante, tomen lo que es todo el curso, que son estas 3 sesiones. ¿Por qué? Porque es realmente un programa educativo que después le da las herramientas para poder ponerlo en práctica por sí mismas y con su acompañante, no necesitan a nadie más. Es algo que son, bueno, lo que les resuene, lo que les cale hondo, lo pueden practicar en su vida, incorporar en sus hábitos. Trabajamos mucho el cambio de hábitos para realmente generar esa transformación. Entonces, dentro de lo que es el curso, lo que vemos es, por ejemplo, en la primera sesión empezamos identificando creencias, tanto aquello que quiero en mi parto como aquello que quizá me inquieta, me da miedo, ¿no? Un poquito empezamos a poner mirada en eso para poder verbalizar qué es aquello que potencialmente quiero transformar, resignificar, trabajar. Después también vemos toda la parte informativa de cómo funciona la fisiología del parto, es decir, lo que la naturaleza ha previsto, el proceso natural.
esto, el ciclo miedo, tensión, dolor de Gran Lady Great que os hablaba antes, todo esto lo vemos un poco en la primera sesión, ¿no? El útero es un músculo, como todos los músculos necesita riego sanguíneo para funcionar correctamente. No sé si podemos hacer un pequeño ejercicio, solo un minuto. ¿Sí? Claro, Sí, claro que ¿Estáis? sí. Perfecto. Pues para las que nos estéis escuchando, si levantáis el brazo y vosotras también, arriba completamente, sin doblar el codo, todo el brazo estirado hacia arriba y vamos a hacerlo durante un minuto. Y este es uno de los ejercicios que hacemos en la primera sesión de hipnoparto. Y quiero que abráis y cerráis la mano, abrir y cerrar la mano energéticamente, ahí arriba, abrimos y cerramos, lo vamos a hacer durante un minuto, abrimos y cerramos y podéis imaginaros que vuestra mano es vuestro útero y estamos teniendo olas uterinas, que es como les llamamos en hipnoparto, o contracciones. Abrimos, cerramos y queremos que sean regulares, de manera fluida, abrir, cerrar. Seguimos sin doblar el codo. Sin doblar el codo, vale. Sí. Y quizá ya sentís que es un poco incómodo, ¿no? Un movimiento Sí, que... ya empieza a molestar un poco. Perfecto, seguimos. Venga, ya cuando queráis ya lo podéis bajar. Y seguramente habéis sentido que pues esto, ¿no? Que un movimiento que es muy fácil y que hacemos con muchísima facilidad, de repente se vuelve, cuando lo hacemos aquí arriba, con el brazo estirado hacia arriba, pues mucho más difícil de sostener en el tiempo. Y esto es porque realmente los músculos de la mano no tienen suficiente riego sanguíneo, se quedan sin energía, hidratación, acumulan sustancias de residuo y sería algo similar a lo que le sucede al útero si en lugar de estar en calma como ausencia de peligro, lo entendemos, en lugar de producir oxitocina, la hormona del amor, de la calma, producimos adrenalina. Entonces, claro, pues llega un momento en el que el útero se queda sin suficiente riego sanguíneo, energía, hidratación, oxígeno, ¿no? Además acumula sustancias de residuo y aquí esta es la base un poquito, ¿no? El realmente necesitamos esa calma, sentirnos seguras, producir oxitocina para que el útero funcione como la naturaleza ha previsto, ¿no? Por supuesto que hay muchísimas otras, nada es la panacea ni lo limitamos a una única cosa, pero es que el estar en calma, que la mujer tenga recursos para estar en calma, realmente no solo favorece la fisiología por este tema de favorecer la oxitocina y de que el útero tenga todo lo que necesita y lo que la naturaleza ha previsto que tenga para funcionar con eficiencia, sino que también va a permitir a la mujer tomar las mejores decisiones para ella y su bebé en sus circunstancias sin quedarse en el miedo, sino conectando con sus valores y pudiendo tomar la situación y decidir desde ese lugar. Entonces, ahora me he ido un poco, ¿no? Esta sería un poco la primera parte del curso, el por qué es importante esta parte de la calma, de la toma de decisiones. La segunda parte pasaríamos a crear una caja de herramientas imaginaria con muchísimos recursos, pues desde visualizaciones, afirmaciones positivas, mantras, masaje en pareja, bueno... respiración, supongo, ¿no? Respiración. Gracias. Se me olvida que el 99,9% periódico de mujeres siempre hacen referencia a la respiración. Y todas estas herramientas siempre las compartimos desde el punto de vista de que la mujer ya es perfecta, ya sabe dar a luz. No necesita aprender a respirar. No necesitamos ni aprender a respirar ni aprender a parir. Si es que realmente hipnoparto lo que hace es, vamos a dejar ir las capas de condicionamiento que nos dicen que el parto es algo más cercano a la patología, que a lo natural y saludable, que nos dicen que no sabemos. Vamos a soltar eso, vamos a soltar también la autoexigencia, porque un deseo se puede convertir en una autoexigencia muy rápido. Y vamos a soltar todo eso, dejar ir, aceptar nuestra experiencia, tomar las mejores decisiones para nosotras, nuestros bebés, entender que cada experiencia es única. Y desde ahí, desde ese lugar y desde comprender la fisiología, nuestra sexualidad, toda esta parte, ¿no? que tenemos tanta carencia y que ojalá algún día esté en todos los colegios, ¿no? Hipnoparto, como asignatura, ahí lo propongo. Pues desde ahí sumar recursos y luego está la tercera parte del curso, que es cómo bajo todo esto a tierra, que es lo que para mí resuena y cómo lo pongo en práctica, sabiendo que realmente no necesito nada. De hecho, el mantra un poco del curso es todo lo que necesito está dentro de mí y que también se traslada después al posparto y a la maternidad en sí, ¿no?
Sí, es un poco como personalizarlo, ¿no? Que cada uno tome las herramientas bueno, pues que con las que más se siente identificada, ¿no? Las que más le van mejor, ¿no? Exacto. Con la respiración, por ejemplo, muchas mujeres llegan diciendo que es que no saben respirar, que es que han probado no sé qué, y es como, bueno, ya sabes respirar, respira como quieras, pero respira. Y no pasa nada si en algún momento por la intensidad aguantas la respiración, simplemente recuerda, con la respiración relajas, respira como quieras. Que en algún momento te sirve las dos opciones que trabajamos en hipnoparto, que no son más que una inhalación lenta y profunda, exhalación, alargando la exhalación, simplemente porque cuando alargamos la exhalación activamos el sistema nervioso parasimpático, el de la calma. Realmente no es que sea nada raro, es simplemente, bueno, tú ya sabes respirar y después nosotros te enseñamos 2 respiraciones que te van a servir en la vida misma para activar esa calma, y que si en ese momento te resuena, pues adelante. Y si no, pues todo el tiempo que lo has practicado en el embarazo has conectado con esa capacidad de relajación, ¿no? Y ya además de los beneficios del hipnoparto, una parte que es muy beneficiosa más allá del parto es que la mujer normalmente cada día escuchan un audio de hipnoparto. Por lo tanto, están también trabajando en la habilidad de autorregularse y la habilidad de la relajación. Y sabemos que la relajación en sí ya tiene muchísimos beneficios. Conectar con su bebé. En realidad ya estamos conectadas de nuevo. Muchas veces, muchas mujeres. Es que ¿cómo conecto con mi bebé si estás conectada todo el día? No hace falta que hagas nada. Ya está, ¿no? Pero sí que intentamos apagar el ruido de fuera para poner la mirada hacia adentro y que no puedan escucharse, ¿no? Trabajar un poco esa conexión también con tu intuición, con tu instinto, con el milagro de dentro. Muy bien. Carmen, ¿qué papel tiene la pareja en el hipnoparto? Pues la pareja tiene un papel central también de apoyo, de reforzar ese gran equipo que ya son, ¿no? Y realmente creo que la parte central dentro de hipnoparto es la comunicación, el que la madre pueda pedir a la pareja qué es lo que necesita, qué es, cómo puede apoyarla, qué es lo que necesita en cada momento. Entonces, la pareja tiene ese papel de acompañar a la mujer y a su bebé como lo necesiten y con esa flexibilidad. Y el contar con información y también mirar a las creencias de la pareja van a facilitar que pueda acompañar desde ese lugar, desde comprender que es una experiencia intensa, que no podemos predecir, que realmente va a ver a su pareja de una manera que jamás la ha visto antes así. Entender la diferencia entre dolor y sufrimiento. Todo esto es súper importante, ¿no? Porque además también, sobre todo si la pareja es hombre, carecen completamente de referentes en el acompañamiento. Y aquí lo que abordamos principalmente es que haya esa comunicación y que después, pues sí que, si son, sobre todo cuando son hombres, no son como muy pragmáticos, pero dame la lista de cosas que hacer, ¿no? Sí. Y sobre todo trabajamos en, vale, vamos a ver cómo se hace este masaje, cómo, ¿no? Cómo puedes hacer las respiraciones y por las neuronas espejos y tú estás en calma, ya también la presencia, pero en realidad al final es la presencia. No es tanto el qué hacer, sino el estar y el acompañar en cuerpo y alma con esa entrega. Y también el darles esa, bueno, pues esa información quizá para que se abra el diálogo, para dejar ir las expectativas y para que realmente pueda la mujer pedir qué necesita, porque a lo mejor hemos practicado 3 masajes que vemos en el curso, por ejemplo, pero la mujer no quiere que nadie le toque y está bien así, ¿no? Y todas estas técnicas de las que estamos hablando, ¿cómo pueden ayudar en el posparto o en los primeros meses de maternidad? Pues lo que nos dicen las mujeres siempre es que el haber trabajado toda esta parte, toda esta preparación con hipnoparto durante el posparto les ayuda a conectar con aquello que necesitan, con aquello que quieren, a comunicarlo, a permitirse también esos matices que tiene el posparto, ¿no? Que nos han vendido que es un poco o bien de color de rosa o bien oscuro totalmente, y hay muchísimos matices y hay altibajos y hay, ¿no?, esa revolución emocional. A comprender ese proceso, a buscar esos momentos de calma, de conexión,
y a realmente vivirlo de una manera conectadas con ellas mismas y con lo que necesitan. Cuando se pone ya esa mirada durante el embarazo y sobre todo si hacen la preparación en pareja, que es lo que siempre recomendamos, ahí ya se abre esa puerta, ¿no? Y para ellas también, como van a necesitar el apoyo de la pareja también y los cuidados de la pareja durante este periodo, también para las parejas les facilita esa transición a la paternidad, sobre todo a la paternidad, ¿no? Cuando hablamos de hombres, cuando hay parejas de mujeres, a veces siento que esa transición la viven desde otro lugar, ¿no? Pero realmente les facilita porque como mujeres tenemos ahí esos cambios psicológicos, físicos que nos preparan para la maternidad, pero las parejas lo viven como de golpe, ¿no? De repente hay un bebé aquí y en general cuando se han preparado con hipnoparto ya tienen herramientas de comunicación, también vemos una parte también de preparar el posparto, de qué es lo que puedes delegar, cómo hacer, al igual que hacemos el plan de parto, cómo hacemos el plan de posparto, qué logísticamente nos puede ayudar para esos meses. Por lo tanto, ya han puesto algo de mirada en el posparto y esto ayuda muchísimo, porque si no, nos preparamos mucho para el parto como si fuese el fin, pero es el comienzo. Y esto muchas veces pues viene de golpe, ¿no? Y bueno, pues al final sí que no vemos la lactancia dentro, por ejemplo, de hipnoparto, pero sí que siempre les invito a que se informen, a que también preparen toda esa parte de posparto. Para finalizar, Carmen, ¿qué consejos darías a las mujeres que están esperando un bebé o se acaban de convertir en madres? Pues me voy a repetir, pero les diría, todo lo que necesitas está dentro de ti. Muy bien. Ya eres suficiente, ya sabes suficiente, porque estamos en la era de la información y la sobreinformación y realmente siento que muchas veces las mujeres sienten que tienen que estudiar un máster para parir, para criar y no, nuestra brújula interna nunca se equivoca, ya lo tienes todo. Sí, por supuesto, busca afuera lo que sientas, lo que te sume, pero lo que te sume. Y no tienes que hacer todos los cursos ni leer todos los libros porque ya de base ya eres perfecta, eres la mejor madre para tu bebé y a partir de ahí lo que te sume, lo que resuene contigo, adelante. Perfecto, Carmen. Ha sido un podcast me ha parecido muy bonito. Es que ha habido momentos con según qué frases que has dicho y todo, se me ha puesto hasta la piel de gallina, la verdad. Muy bonito. Bueno, pues muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias. Millones de gracias. A ti. Gracias. A ti.